Quindere, dimanagodre, merire, amne brare, ngobaure kia, umbre, dirigo, musribigo, muntom, medende, erere, ngoba, diekri, raba, mumbe. Mandare nunda haga nigarinete, abogo, siadago dinete, awa kue, migadene me barinete, abogo kodigada, meri bonore. Meri bonore, abogo negondi, abogo, monsodre meri, badi to hagen. Kue nuenda ni ngoberedre kodoroteri o medenderere nunan daño blida daño toromiga daño hondre queda cabre eu dia abogo todre hagen madare abogo kuene abogo nibi baredera vegogri cogidera deu o madare nyaradre abogo kira nerteme abogo kuene me bare meri noare ne ni vira tu emunye. Para los que no entienden el novere, pues vamos a empezar a traducir. Estamos en el evento del festival Meri Bonore 2022. Tremenda toma lo que estoy teniendo aquí. ¡Ay! Cuidado. Así es, damas y caballeros. Aquí nos vamos. Aquí nos vamos con esta danza de la Meri Bonore. Alto caballero, bagaibos sobrevo. Abogo, ni vira cue bomienete, timrogodre, tremendo. Ey, primera vez que vengo a un evento de esto y la verdad es que estoy emocionado, encantado. Y la verdad es que, wow. Bagaibos sobrevo. Abogo ni vira dre cue bomie todre toro mi gata queda cabre abogo nyaradre abogo ni vira bomie nete Meri Bonore bagaibo sobrevo abogo ni vira hagen nete ni vitue muy yekurere. Amigos, hoy he visto un desfile brutal, magistral de danzas y la verdad es que cómo calificar esto, ¿no? Cuando ves esta coordinación, ves todo esto, la verdad me emociona. Honestamente, después de tanto tiempo ya, que más de 150 días de no grabar un video, pues aquí estoy una vez más porque el público lo pidió. Estoy llevándole a ustedes lo que es el Meri Bonore edición 2022 en la comunidad de Alto Caballero, donde se han dado cita mucha gente. Y la verdad es que estoy fascinado con las presentaciones. Ya en la mañana hubo una caminata, ya se hizo el concurso de danza, se hizo el concurso de drama. Y pues honestamente no lo grabé porque yo quería disfrutar el evento, obviamente. Y pues la verdad lo viví y lo invito a ustedes para que puedan vivir este evento, venir también para la próxima edición. Así que estamos ya en la recta final de lo que es la escogencia de la Meri Bonore, la embajadora de la cultura 2022. Ahí está el grupo que ya se hizo presente, se van retirando y la verdad una muy buena presentación. Como comentarista aficionado, pues me pareció muy interesante todo esto. Gran cantidad de personas por aquí. Mucha gente. Tremendo aguacero nos ha acompañado acá. Amigos, me tuve que sentar en el suelo. Y primera vez que ando en zapatos, para que lo sepan. Porque es un evento muy importante, ¿no? Entonces no me la podía perder. Y venir en zapatilla como que no. Así que allá estamos jurados. Estamos jurados por allá. Por acá está Rosa Ivette. Qué bonita se ve Rosa Ivette. Y pues aquí siempre pasa uno dañando el video. Pero no importa. Ahí está la Meri presentándose. No la podemos escuchar. Pues le doy 5 puntos de 10 a los operadores de equipo de sonido. La verdad es que para el tiempo, la lluvia que está cayendo, se debería tener un equipo de sonido más potente, pienso yo. No sé ustedes. Ese va a ser como más o menos una transmisión así que te estoy haciendo. No es un videoblog como estamos acostumbrados a hacer, porque aquí voy a disfrutar junto con ustedes. Vamos a esperar el siguiente grupo a ver qué nos trae.
Aquí viene el grupo cultural Mubay del Centro Regional Universitario Chiriquí Oriente. Así es, profesora, y haciendo su entrada, la representación de Mubay, perdón, Grupo cultural Mubay. Toromie. Al color rosado y gris, estampado con diferentes colores. Wow. Aquí ha habido un desfile de diferentes estilos, modelos de vestido, de pantalones, de sombrero, de lo que usted quiera ver, señoras y señores, pues aquí usted lo puede ver. Pues, aquí vemos a la Mary con su brare. Jennifer Jiménez dice que se llama ella. Ustedes me disculparán que tal vez algunos digan, no, que le hemos dando publicidad más a una Mary que la otra, no es eso, sino es que no escucho los nombres, no se escucha porque el equipo de sonido está fatal, no se escuchan los nombres. Pero lo importante es que estamos viendo a las Mary y es lo que el público quiere. El público quiere ver a las Mary Tres Bonores y pues aquí estamos grabando el evento. Está con la danza, pues es como una presentación leve antes de ya iniciar lo que es la pasarela, creo más o menos que va a ser una modelaje pasarela, no sé cuál es el cronograma que sigue a continuación. Así que ya los grupos en sí, culturales de diferentes universidades ya participaron. Y pues nada, lamentable lo que le ocurrió al grupo cultural de Crubo, que desde la madrugada viajando pues llegaron muy tarde. Son cosas que pasan imprevistos, ¿no? Pero bueno, ellos lograron participar, muy bonita danza. Yo les doy un 10 de 10 al grupo cultural Crubo de Changuinola. A mi concepto, el grupo cultural pues universitario es el que mejor se desenvuelve en lo que es la danza. Es mi criterio personal, no se lo vayan a tomar a mal, es mi criterio personal, cada uno tiene sus grupos culturales favoritos, pero para mí en lo personal es el grupo cultural Crubo de Changuinola. Es que montón de gente, por aquí, vean, que no es cuento. Así que luego vendrá la Mary del grupo cultural Fenucci, creo que es Mitzel Cassés. Peligo Munangotobo. Que la Mary va a hacer su presentación. A continuación pues viene el grupo cultural Fenucci, Peli Munamo. Wow. Hey, perro, sal de ahí que quiero ver la obra de arte. El grupo cultural, pero siempre tiene que pasar uno dañándome el video. El grupo cultural es mi sobrina, estoy orgulloso de mi sobrina, es mi sobrina. La verdad es que hoy estoy neutral porque la verdad es que tengo familia por todos lados aquí, así que no quiero problemas. Aquí viene, ¿y este grupo? Ah, este es el otro grupo. Este es el otro grupo cultural. Ay, no, me taparon la lente de la cámara, pero eso no importa. Vamos a seguir disfrutando de la belleza que hay por aquí y de los brares guacomes que hay para allá. Estos son los brares guacomes para allá. Aquí queremos ver las Mary, los brares para allá que se pierdan mejor. Aquí están las Mary Tres Bonores. Y pues me estoy perdiendo la presentación allá del grupo cultural Fenucci, así que me voy a levantar. ¿Qué grupo cultural son ustedes? Ah, el grupo cultural Cerro Puerco son ellos, Cerro Puerco. Hey, mi gente también Cerro Puerco. Saludos por allá. Ahora timbroga tremerira nebrare kue donde que conete abo kue kiri kue hatte granieta abo kue ne abo udiode donde que conete nuenda nete abo core abo tadre kue abo rapadre ni seisa. Ahora ya se retira el grupo cultural Fenucci, ahora entra el grupo cultural de la extensión Cerro Puerco. Pues yo me voy a sentar en mi asiento VIP, aquí en mi asiento VIP.
Y pues como mención especial aquí tenemos el diseñador de alta costura, ¿ves? José. Él no quiere ni mirar la cámara, pero no importa. Aquí vamos con el grupo cultural. ¡Ey! Se fue la luz, así no podemos ver a las Mary. Ahí se está fallando ahí esta gente de la energía eléctrica. Así tampoco. Yo quiero ver a las Mary y no se pueden ver porque no hay luz. Vamos a ver la presentación del grupo cultural de Cerro Puerco. Universidad Cerro Puerco. Creo que es de la Universidad de Panamá también, algo así. Esa nagua tan bonita, ¿eh? Pues, vamos a esperar. Hermano, se acaba de presentar el grupo cultural Penucci, ahora viene el grupo cultural Cerro Puerco. Vamos a ver qué nos trae Cerro Puerco para el canal de YouTube. Lemon, a ver, estábamos inactivos, pero ya llegamos. Las que deben regalar la sonrisa son las Mary. Los brares tienen que estar más serios, pienso yo, ¿no? En mi humilde opinión. Oye, chicas, por lo menos regálenme una sonrisa. No, que va, no me quieren ver. Ahí vamos, señoras y señores, con el grupo cultural de Cerro Puerco. Toro Miguel. Se fueron. Nigira Trepetego. Wow, tremenda presentación. Oye, me gusta el vestuario. No sé, o sea, como que hay una combinación. Todo tiene un significado en esto. Todo tiene un significado. La verdad, el negro con el celeste, debe haber alguna razón detrás del diseño que escogieron ellos. Pues nada, ¿no? Tendremos que preguntarle al coordinador. Ahorita no estamos para hacer entrevista a nadie. O sea, honestamente no se puede hacer entrevista ahorita porque hay demasiada gente, demasiada bulla. Y pues vamos a ver este desfile de danza. Bueno, hay mucha confusión respecto a las danzas, al toro mie. Algunos dicen que hay 16 pasos del toro mie, pero en realidad son de 4 a 5 los originales. Esto ya más viene siendo como variantes o coreografía de lo que es el toro mie en su versión más reciente, que las universidades han ido como incluyendo entre sus danzas, y es lo que más se ve. Creo que hay que tener bien claro eso. Para los que pues conocedores de la cultura me corroboran la información si son de 4 a 5 danzas originales del toro mie. Creo que son 5, si no me equivoco. De ahí vienen las 16 variantes que, wow, son bastantes, que ya los grupos culturales han implementado. Y pues nada, ¿no? Al final creo que es lo que se quiere, conservar la cultura. Y pues tengo muchas preguntas respecto a lo que es el evento del Festival Meribanor en sí. O sea, al final me quedan muchas dudas, muchas preguntas, pero lo más importante de todo, estamos viviendo y disfrutando lo que es el evento, o sea, las danzas pues, del festival. La verdad es que estoy en contra de lo que es el micrófono. El micrófono no se escucha nada. No sé qué los jurados están calificando allá, si allá no se escucha lo que es no se escucha lo que es la intervención de la Mary. O sea, al final no sé qué van a calificar los jurados. O sea, es mi crítica aquí en cuanto a este evento. Y la verdad es que no, muy mal eso. Tiene que haber buenos equipos de sonido para lo que es Ya me están supervisando por acá, pero no importa. Igual. Arreglen esa bocina para la próxima, ¿viste? Que no se escucha nada. No se escucha nada, ahí tienen que arreglar la bocina. Así que ya el público se empieza a desordenar por la misma razón de que no se escucha. Lo que me preocupa a mí es que me quedé regado en Alto Caballero. No hay carro por ni un lado y yo aquí no tengo familia ni casa. Así que yo dónde voy a dormir, no sé, señores. Lo importante es llevarle a usted el contenido del Meribanor. Eso es lo importante. Así que dónde voy a quedar regado, no sé. Tengo que viajar para Cerro Algodón. Así que voy a ver a dónde caigo muerto hoy. Vamos a dividir este video en dos partes. La primera es la presentación de las Meritres. Centro Regional Universitario Bocas del Toro. Crubo.
Creo que ella es como mi familia también, ¿no? Ey, parece mentira. Ajo, aquí viene. Ah, llegó la luz. Este fue el grupo que presentó Inconveniente, ¿eh? Y pues llegaron tarde, pero igual se le dio la oportunidad, pues. Uy. Nosotros solamente nos encargamos de hacerlas presentes, presentarlas para que sean presentes. ¿Cómo que se llama ese material? Kiriwato. Está el grupo cultural Krubo dando su presentación de lo que es. Es como una presentación corta, rápido, para que los jurados puedan deliberar, pues. No sé en realidad que estén tomando en cuenta. Pero nada, para nosotros pues es importante porque estamos viendo, ¿no? El trabajo creo que es la danza. El trabajador, una cosa así. En realidad no sé si podré subir este video. Es que para empezar el teléfono no es mío. O sea, estoy grabando desde un teléfono de mi gran amiga Lauriana Jiménez. Que bueno, gracias a ella estoy aquí también. Y pues aquí me prestó su teléfono. Y gracias a ella pues estamos grabando y dándole a ustedes lo que es este gran e importante evento cultural. Señoras y señores, en esta ocasión pues se presenta el grupo cultural Bugodai. May Diriribo Lilibet Jiménez, que es la representante del grupo cultural Bugodai. Boquete, Unachi Boquete, extensión Boquete, viene representando al grupo cultural Bugodai desde las lejanas tierras de Burode, Río Chiriquí, región Ñecribo. Vienen de rojo, el grupo cultural Bugodai. Esos sombreros se usan en la balsería para el público que no es nove. El sombrero se usa para la balsería con los adornos, al igual que los pantalones, todo el atuendo que ven pues se usa en lo que es la balsería y también en la vida diaria, ¿no? Pero más los sombreros se usan en este tipo de eventos. Y así se presenta el grupo cultural Bugodai. Mi puesto VIP ya no aguanto. Honestamente es la primera vez que ven un evento así formal. Todo formal, chuleta, y usted sabe lo incómodo que es eso, pero bueno, aquí estamos. La chica Lilibet Jiménez pues ella está representando el grupo cultural Bugodai. Pues obtuvo mucho porcentaje de likes en el Instagram. Una chica emprendedora, visionaria,
podría decir yo, de identificarla, porque creo que la conozco en ese aspecto de lo que es el emprendimiento, los negocios, la mercadotecnia. Pues nada, una chica muy preparada y pues hay que darle ese mérito porque ella se lo ha ganado. Y pues de eso se trata, ¿no? De que las Marys estudien, se superen y que nos den un ejemplo a todos lo que es el sacrificio. La familia está por aquí. Aquí abandonaron el Brare. El Brare, dejaste la Mary, ¿qué pasó? Ah, ya, ok, listo. Ahora viene el grupo cultural de Veraguas, Elvia Santo. Wow, ese modelo me gusta de vestido de los varones. Ahí vienen estos primos. Oye, el atuendo de la chica me gusta, la verdad. Lo interesante de este vestuario es el color de los pantalones de los muchachos, de diferentes colores, y de eso se trata, originalidad. Creo que el público, digo, el jurado también está como muy anuente a todos esos detalles. Al final no solamente la coordinación, la coreografía, o lo bien que hable la Mary, o lo bien que se presente, sino los detalles en los vestuarios. Creo que al final todo eso también cuenta. Yo digo que el festival, la organización debería como abrir, no sé, una sección de votos para el público, una cosa así, que le dé como un pequeño porcentaje al grupo cultural. Pienso yo, ¿no? No sé. Así de rápido fue el grupo cultural. El grupo cultural de Veraguas. Viene el otro grupo, señoras y señores. Llevamos 22 minutos de grabación. Desde el mismo punto. Aquí yo no me puedo mover, yo no puedo estar. Alguna gente diga, hey Lemo, haz una toma más cerca, haz un, no sé, un acercamiento. Pero deben entender que este es un evento muy importante y yo no puedo moverme para allá ni para allá. Aquí, efectivamente, aquí viene el grupo cultural. Ah, el BAE, Vicerrectoría, allá viene la Mary. Yo quiero ver a la Mary. BAE, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI. La UNACHI del campus tiene dos grupos, el FENUCHI y el BAE. No sé qué historia hay detrás de eso. Espero que no sea rivalidad ni nada, ¿no? Pero al final se comparte. Usted ya ha comenzado a sacar sus conclusiones. Yo sé que usted ya tiene. Vamos a disfrutar de lo que es la danza del grupo cultural BAE. O sea, como que no es el nombre del grupo cultural en sí, porque BAE es la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, ¿no? Pero no tiene un nombre en sí que lo identifique como grupo cultural. Más bien es el grupo cultural de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Hay toda la plata, pienso yo, ¿no? Acá el otro me está viendo para ver qué digo yo de incoherente, pero no importa. Él es de la élite política. Así es, señores. Oye, me gusta la presentación, me gusta el vestuario, la verdad es que está bonito, está genial. La Mary, sobre todo, bien hermosa. Los muchachos están listos para irse para la balsería, parece. Llegó la luz, gracias a Naturgy. Ay, como me gustaría estar por allá para hacer la grabación, pero no se puede. No puedo invadir el espacio de presentación. Y así pues culmina lo que es la presentación del grupo cultural, bueno, del grupo cultural de la UNACHI, BAE, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Cara de perro, muchachos, cara de perro. O sea, serio, pues. Regálame una sonrisa. No, ¿qué va? No quiere.
Facultad de Ciencias Agropecuarias de ¿qué? De David, ¿verdad? Chiriquí. Chiriquí, Universidad de Panamá, facultad. Aquí vienen los muchachos a la presentación. Gracias por saludar a la cámara. Es la única Mary que me ha mirado. Creo que yo no la reconozco, creo que no reconoció. A todo el equipo de producción por acá. Ahí está el asesor en jefe, orgulloso de sus muchachos, dice. Vamos a ver. Este es un grupo reciente, ¿verdad, José? Reciente, tiene como apenas 2 años, la segunda edición que están participando. Y creo que vamos a ver qué nos traen, porque ellos hicieron una buena presentación el año pasado. Lo vi solamente en línea, online, no pude ir. Pero hoy pues es un honor para mí grabarlos. Y pues vamos a ver en qué queda la presentación. Pero todavía se está ya presentando el grupo La Mary del Valle. Ahora sí nos fuimos, señoras y señores. Nos fuimos. A ver. Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de la Universidad de Panamá en Chiriquí. Hey, estoy sentado de hace rato, ya me estoy cansando. ¿Qué va? Pero aquí seguimos, señoras y señores, haciendo un esfuerzo para que ustedes puedan ver en todos los países que me ven la transmisión de YouTube. Pues nada, esto es nuestra cultura, esto es nuestra identidad en la República de Panamá, en lo que es nuestra querida comarca Ngove Buglé. Más este evento es del pueblo Ngove. El pueblo Buglé pues no se involucra mucho en lo que es el evento de acá, pero siempre se considera que es un evento Ngove Buglé, más en la realidad no es así. O sea, en su mayoría son grupos Ngove. Creo que el grupo Buglé debería tener un certamen muy aparte, pienso yo. No sé. Pues me gusta el diseño del vestuario. El vestuario de la chica pues refleja lo que es la nahua en sus orígenes, ¿no? Y de sus acompañantes pues la nahua en lo que es la evolución de la nahua hasta ahora. Pues es el grupo cultural de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, creo, más o menos así, que va por ahí. Estos muchachos tienen energía. Están tirando paso desde la mañana, señoras y señores. Ustedes disculpen mi voz, pero no tengo una voz tan melodiosa como para enamorarlos a ustedes. Pero igual trato de comunicarme con ustedes para que entiendan de lo que se trata el evento. Y así pues se termina lo que es la presentación del grupo cultural de la Facultad de Agronomía, creo, de Chiriquí. El perro siempre dañando lo que es la toma aquí, ¿no? Y así termina la presentación del grupo de la Facultad Universidad de Panamá, Extensión Chiriquí, de esta forma. Oye, lo que voy a seguir protestando en este video es el audio, el equipo de sonido, no sé, algo tienen que hacer allá para que se escuche. Aquí nosotros no escuchamos nada. Más me escucho yo hablando con José. Con José, él es José. Más me escucho yo hablando con él. En realidad no sé si los jurados escuchen. Si yo no escucho, casi estamos a la misma distancia. No sé si ellos escuchan. Así que, bueno, esa es una sugerencia para la próxima vuelta. No
se escucha nada, no se escucha nada más, me escucho yo transmitiendo el evento. Lastimosamente no se tomó en cuenta esa parte del evento, ese detalle. Aquí viene otro grupo cultural, me agarró de sorpresa. Esto es Llanoñopo, creo. ¿Sí, verdad? Llanoñopo. Ah, no sé qué grupo cultural es este, la verdad. No, me equivoqué. Changuinola, creo. Ay, madre mía. Para que no me censuren el video, pues voy a poner la cámara alta. Porque cualquier cosa me censuran en YouTube. Señoras y señores, ¿qué grupo cultural es, José? ¿No sabe? Bueno, me la perdí, no tengo esa información. Ah, Udela Changuinola. Ajá. Sí, que me confundió el gato ese, cara del muchacho, creí que era Llanoñopo. Udela Changuinola es un tremendo grupo cultural también. La verdad tienen tremenda presentación. Oye, el vestuario de la Mary llama muchísimo la atención. Hecho de crunguada. Wow. La verdad es que estas presentaciones así me dejan sin palabras. Y más con la Mary vestida así. Ustedes disculpen, pero estoy emocionado, señoras y señores. Aquí hay una pelea brutal en cuanto a quién va a ganar o quién va a ser el mejor grupo cultural en danza. Pero no sé, o sea, al final creo que están todos bien. Y son como mínimo detalles los que van a resaltar más que otros, ¿no? Desde la tierra de Boca del Toro, áreas anexas, puedo decir áreas anexas, Changuinola. Oye, la gente vive en la cultura con todo, que no es cuento. Yo conozco un poco de Boca del Toro ya, así que, oye, mi respeto. Wow. Se roba la clase del público. Hey, tremendo grupo cultural de Udela Changuinola. Están como un parejo, bastante parejo con lo que es el grupo cultural José Mónico Cruz Gombrión de el Gombrión, creo que es de la Universidad de Panamá de Changuinola. Igual, este es el grupo cultural de Udela Changuinola. Son dos grupos de Changuinola que siempre han participado, que hay que tener bien claro. Así que estos muchachos están inspirados, la verdad es que sí. Media hora de transmisión, señoras y señores, media hora de video. Y es lo poquito que he grabado, porque esto ha durado todo el día, señoras y señores. Bueno, lo que me preocupa es que ya no tengo carro para viajar, ya los carros de pasajeros se fueron, no sé dónde voy a caer hoy, pero aquí estoy. Y pues de esta manera termina lo que es la presentación del grupo cultural Udela Changuinola. Yo pienso que los grupos culturales deberían tener como un nombre en Overe que lo identifique. No solamente debe decirse de que el grupo cultural de Udela Changuinola, grupo cultural Universidad de Panamá, el grupo cultural de UNACHI. O sea, tiene que tener un nombre propio en Overe, pienso yo. Es una sugerencia, ¿no? Yo pienso. No sé, ustedes allá me escriben en los comentarios qué opinan de esa sugerencia. Vamos a esperar el siguiente grupo cultural. Van a ser las 6:30 ya. Y el público aún aquí esperando quién será la nueva embajadora cultural. Universidad, comunidad no, Cerro Pelado. Aquí vienen. Jugribo. Está bonita esa Mary. Hay que preguntarle si está soltera. Ahora le pregunto en la entrevista. Tras bastidores vamos a hacer todas esas preguntas, señoras y señores. Que José me manda a preguntar si las Mary están solteras. Pero no importa, vamos a preguntar todo eso. Grupo Cultural Cerro Pelado.
Creo que es Udela también, si no me equivoco. Wow. Esto es ruido. Las barras están encendidas aquí en este festival versión 2022. Señoras y señores. Así que por aquí andamos. Meritres, Amnebrare. Mundre Yunanga, Cotoreteri, Medenderere. Montato Banane, Medenderere. Montaposire, Medenderere. Y da cue vengo a un mi padre munge, a cue udiote, ni wenete, Cotoreteri, a un Juda Crite, Panamanete. Bueno, vamos a esperar el siguiente grupo cultural. A mí me gustaría llevarle a ustedes lo que está diciendo la Mary, pero honestamente no se escucha nada. Así que yo, por ustedes, no puedo hacer mucho respecto a este tema. Así que ya lo saben. Que hay un personaje importante. ¿Cómo está, Capi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Ya, pero el comandante debe estar de pie. Sí. Ya la edad, ¿verdad? No, ya eres un comandante retirado. Si no es que estoy agarrando mis 5. Ah, un 5. Ya. Como que ya quiero cortar la transmisión de la primera parte de video. Ya 36 minutos de video. Y he tratado de resumir lo más que puedo, pero está difícil. Voy a cortar la transmisión cuando termine la presentación. Ya la pasarela, el modelaje y todo eso viene después. Estoy en otro video. Grupo Cultural Bagaibo Sobrevo. Grupo Cultural Bagaibo Sobrevo. De aquí de Cerro Sombrero, Alto Caballero, por acá más o menos. Cerca viene el Grupo Cultural Bagaibo Sobrevo. Vamos a ver. A ver, silencio sepulcral por aquí. Wow, mira esa Mary. Mira esa Mary, señoras y señores. Bagaibo Sobrevo. Todas las presentaciones están excelentes. Todas las presentaciones están muy bien. Los muchachos le han metido alma y corazón a todo esto. Por eso que se da buena presentación. Y la verdad me gustaría estar transmitiéndole en directo esto a ustedes, pero no se puede. Así que esto va a ser una retransmisión. Aquí está el Grupo Cultural. Uy, se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz, señoras y señores. No hay un plan de respaldo de emergencia aquí, una planta eléctrica por lo menos. Y todos nos quedamos en la oscuridad. No sé cómo van a hacer los jurados, la verdad. Ahora que se fue la luz, no se escucha nada ya, no sé cómo hacen los jurados. Está bueno amarrar una guaricha por allá arriba, una vela o algo así para que se vean las Mary. Seguimos en oscuridad, señores. Total y completa oscuridad. Oscuridad y se ha nublado. Cayó la neblina, se fue la luz y no podemos ver a la Mary. Lamentablemente, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero igual, dándole todo el respeto al Grupo Cultural, vamos a terminar de grabarlo. Bueno, señores, y de esta forma pues se termina la presentación del Grupo Cultural Bagaibo Sobrevo. Viene el otro grupo cultural. Llanoñopo. ¿Qué va? No se ve nada. Lamentablemente no puedo enfocar nada. Está oscuro, se fue la luz. Creo que estamos con el flash de la cámara, pero nada, negativo. Nada.
Ey, se fue la luz y la gente se activó. No sé qué significa eso, pero se activó la gente. Esta luz está raro. Bueno, señoras y señores, pues de esta forma termino lo que es la primera parte de la transmisión de la presentación de los grupos culturales con su candidata. 40 minutos de video, es algo leve ahí, usted sabe, y se fue la luz, por eso que se ve así todo verde, todo tenue, no sé por qué. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de lo que va a ser el modelaje. Y pues creo que eso es lo más importante, el top de la... Ahorita mismo las chicas pues están acompañadas de sus grupos culturales y todo lo demás. Ya después de eso viene lo que es el concurso individual, donde ellas van a demostrar su talento en cuanto al modelaje y el conocimiento, las preguntas. Así que me despido por esta vez. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Nos vemos. A tu aita, Timor Batre.